Hola a todos, sean bienvenidos a Historias Fascinantes. Si quieren ver más videos como este, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte más videos así. Ahora sin más que decir, comencemos. La vida diaria en Versalles. ¿Cómo vivían los habitantes del palacio? La vida en Versalles estaba altamente estructurada y jerarquizada. Cada persona en la corte tenía un rango y una posición definidos, y esto se reflejaba en cómo se vestían, cómo se dirigían a los demás y cómo se comportaban en público. Junto al monarca y a la familia real, en la corte vivían los ministros del rey, así como miembros de la alta nobleza que habían sido aislados en Versalles, sin posibilidad de ejercer el poder sobre sus tierras. Estos últimos servían al rey y reforzaban su culto con el único deseo de conseguir de Luis XIV algún cargo representativo o título honorífico, aunque algunos nobles cortesanos sí exigían desarrollar más responsabilidades, sobre todo responsabilidades políticas y jurídicas. Incluso las cosas más simples, como la ropa que se usaba, estaban sujetas a las reglas de la corte. También moraban en el palacio los funcionarios y aquellos artistas que prestaban servicio al rey. Asimismo, habitaban en la corte los cortesanos que se plagaban al humor cambiante del monarca y a sus caprichos por medio de la adulación, la lisonja y la alabanza. Una farsa marcada por el idólatra que dotó de carácter sagrado a la persona de Luis XIV. Estos cortesanos han sido definidos por Jean-Denis Bredin como parásitos políticos del rey. La corte tenía su propia vida social y cultural, con una gran cantidad de fiestas, bailes y actuaciones de ópera. Toda la vida diaria de Versalles giraba alrededor del rey. Todo lo que hacía estaba teatralizado y sacralizado. Se establecía formalmente quiénes podían visitar al rey, quiénes tenían derecho a estar sentado y dónde podían hacerlo. Incluso se consideraba un insulto al monarca no hacer una genuflexión cuando se entraba a su aposento o dar la espalda a su retrato. Tras la muerte de la reina en 1683, Madame de Maintenon ocupará su puesto en la sombra, por lo que también contarán con su espacio en Versalles. ¿Cómo se vivía en la corte? La corte de Luis XIV es el ejemplo del absolutismo por antonomasia. Su poder para controlarlo todo era prácticamente ilimitado. Según recoge Saint-Simon en sus memorias, el monarca podía incluso interpretar cartas y abrirlas para conocer lo que sucedía en el reino. A pesar de todo, este historiador señala que eran los ministros los que verdaderamente gobernaban, ya que el rey se centraba en resolver problemas insignificantes con la nobleza. Las conspiraciones e intrigas eran la tónica dominante en Versalles, pero, como nos dice Voltaire, también había tiempo para galanteos, en los cuales el libidinoso rey daba rienda suelta a sus pasiones. Las fiestas y los juegos de naipes ocupaban una parte importante en la agenda real. Lujosos eventos como teatros, cenas y fuegos de artificio reunían en torno a la figura del rey Sol, a la exquisita aristocracia cortesana. Los cortesanos tenían que seguir muchas reglas y protocolos, lo que incluía incluso las reglas de etiqueta para las comidas. Al hablar de la vida cotidiana en el palacio, no podemos olvidar la mítica carta que María Antonieta escribió sobre el tema, todavía muy joven, a su madre la emperatriz María Teresa. Resumidamente, María Antonieta comentaba que despertaba sobre las 9 o las 10, se vestía, realizaba rezos matinales, desayunaba y acudía a los apartamentos reales para encontrarse con el rey. Sobre las 11 acudía a la peluquería. Nos tomaremos una pequeña pausa para recordarte que puedes apoyarnos con tu like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte más videos así. Lujo, ostentación y hedor en el Palacio de Versalles. Los eficientes saneamientos del complejo, que llegó a acoger a 20.000 personas, convirtió la corte de Luis XIV en un lugar insalubre. Versalles era resplandeciente y grandioso. Versalles era feo y asqueroso. Versalles también podría ser extraño y grotesco, afirmó el siglo pasado el escritor Louis Cronenberger. El legendario palacio asociado con el lujo y la ostentación de la corte francesa de los siglos XVII y XVIII, y sobre todo con Luis XIV, Luis XVI y María Antonieta, era también conocido por su escasa salubridad. Al lado de la estricta etiqueta, las intrigas y el exagerado refinamiento convivían unos malos olores y una falta de higiene cuya fama ha llegado hasta nuestros días. ¿A qué se debe esta mala reputación? Una ubicación desafortunada, la falta de instalaciones adecuadas y una etiqueta social muy diferente a la de hoy son algunas de las respuestas. Varios relatos de los siglos XVII y XVIII glosan alrededor del palacio de las más de 2.000 ventanas.
Una de las razones era que había pocos sanitarios dentro del complejo, que acogía una multitud de nobles y subalternos, de poderosos y sirvientes. En total, se ha calculado que unas 20.000 personas llegaron a vivir en él. En muchos lugares de las instalaciones, en lugar de excusados y retretes, había sirvientes que traían un recipiente cuando se los reclamaba. Por desgracia, no siempre llegaban a tiempo, por lo que en ocasiones extremas, algunos hacían sus necesidades en el rincón disponible más cercano. Mendigos, sirvientes y visitantes aristocráticos utilizaban las escaleras, los pasillos y cualquier lugar apartado para aliviarse. Escribió el británico Horace Walpole, un aristócrata del siglo XVIII que describió el Palacio de Versalles como un gran pozo negro, cuyo olor se aferraba a la ropa, a la peluca e incluso la ropa interior. El duque de Saint-Simon relató en sus memorias de Luis XIV que la princesa de Harcourt, una noble francesa, a veces orinaba mientras caminaba, sin ninguna vergüenza, dejando un rastro terrible detrás de ella que hacía que los sirvientes desearan mandarla al diablo. No era lo más normal, pero tampoco excepcional, que algunos sirvientes y visitantes aristocráticos orinaran entre cortinas y tapices, y por lo que respecta a María Antonieta, tenía 2 perros de raza carlino, a quienes se les permitía aliviarse donde quisieran. Los pocos sanitarios fijos, sillas con agujeros y un recipiente de cerámica debajo que se vaciaba tras llenarse, que estaban disponibles, podrían derramarse. Voltaire se alojó en una habitación del palacio que escribió como el agujero de mierda con peor olor en todo Versalles. Y luego estaba el problema de la ubicación del gran palacio, construido sobre antiguos pantanos que causaban problemas de olor. Además, incluso, tras estar terminado, en un complejo de tales dimensiones había siempre obras de algún tipo, lo que producía más polvo y suciedad. Todo ello formaba un cóctel que, sumado al olor de los perfumes e incluso el de las intensas flores de los jardines, resultaba, literalmente, embriagador. El aire era tan intenso, con el perfume mezclado de violetas, flores naranjas, jazmines tuberosas, jacintos y narcisos, que el rey y sus visitantes a veces se veían obligados a huir de los dulces abrumadores. Según un autor inglés del siglo XIX, citado en The History of Versailles de Francis Loring Payne. En invierno, debido a chimeneas ineficientes, el humo y el hollín impregnaban la tapicería, las alfombras y los tapices. El rey Luis XIV trataba de ocultar los numerosos olores a través de vaporizadores de esencia de azahar y cuencos de líquidos perfumados y colocados por su personal por todo el palacio. Se empleó una técnica similar para combatir los olores corporales y las prendas, porque mientras la nobleza se cambiaba la ropa interior a diario, igual que la ropa de cama, los vestidos no se podían lavar y acumulaban polvo y suciedad. Hélène de Lalaix, historiadora y conservadora en el Palacio de Versalles, explica en un documental de Tout l'Histoire que los aristócratas trataban de enmascarar los olores rancios con perfumes fuertes como el almizcle y el ámbar, tan potentes que el rey Luis XIV les atribuía sus dolores de cabeza. También se colocaban bolsitas perfumadas en los bolsillos de los vestidos, debajo de las axilas y en otros lugares, y se perfumaban espolvoreando las pelucas con harina para absorber cualquier grasa. Otras prácticas de higiene personal, hoy cuestionables, incluían frotarse los dientes con plantas astringentes, como el romero o el ciprés, mezclados con aromáticas como el tomillo, la canela o la menta, para combatir la halitosis. Una aristócrata francesa en Versalles escribió cómo usaba esencia de orina en una carta escrita a un miembro de su familia. No fue suficiente para prevenir caries dentales, y William Brentwood Riddle apunta en un artículo publicado en The Public Health Journal que con 47 años, el rey Luis XIV prácticamente no tenía dientes, sino un absceso crónico que goteaba pus. Las constantes obras, los perfumes, los malos equipamientos sanitarios y el hollín hacían el aire del palacio difícilmente respirable para nuestros estándares. Los baños calientes, además, eran una rareza, suponiendo un proceso arduo que consistía en transportar una bañera de metal a una habitación, llenarla con agua caliente y luego vaciarla a mano, cosa que solo la aristocracia se podría permitir. Muchos médicos del momento desaconsejaban bañarse en agua cálida ya que creían que abriría los poros de la piel y permitiría la entrada de enfermedades, algo que el rey Luis XIV acabó creyendo. Él comenzaba su día lavándose las manos y la cara con agua y pasando una toalleta por su cuerpo. No es que los franceses de la época fueran especialmente sucios, es que en otras cortes de la época ocurría lo mismo. En Inglaterra, según un escritor del siglo XVII, el rey Carlos II vivía en un palacio repugnante y apestoso, y se cuenta también que,
En el siglo XVIII, la futura Catalina, la Grande, quedó impactada cuando llegó a Rusia, desde su relativamente limpio hogar de su familia alemana. Pero por su parte, el rey Luis XIV estaba convencido de que era excepcionalmente limpio, afirma Georges Vigarello, un académico francés especializado en la historia de la higiene. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres apoyarnos entonces dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte futuros videos. Te deseamos un gran día, cuídate sobre todo y hasta la próxima. Adiós.